Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. Sé que tenía tiempo, como más de una semana y algo sin venir por acá por esta pantalla, pero bueno, regresamos. Este programa también va a estar enfocado en noticias y examinar los análisis de precios de las criptomonedas más relevantes y de algunos activos. Tenemos como principal noticia, el desplome de varias acciones en la bolsa, principalmente Netflix, una disminución de 200.000 suscriptores, eso ha generado un desplome del 40%. Ha sido bastante interesante porque muchas de las críticas que se le hacen al mundo cripto es precisamente que sus desplomes son muy grandes, pero lo mismo puede pasar en otros activos financieros. También tenemos que la empresa Zoom ha bajado muchísimo y se estima que ya puede ser el fin de su burbuja. También tenemos que uno de los grandes hackeos más grandes de toda la historia de la web 3.0 sucedió en Axie Infinity y parece que tiene vinculaciones con Corea del Norte o Norcorea. De igual forma, tenemos una potencial ETF que puede salir del precio del Bitcoin en Australia. Entonces son muchísimas noticias. También la noticia importante y relevante de que Elon Musk busca comprar o busca adquirir la totalidad de las acciones o de la empresa Twitter. Entonces todas estas noticias seguidas por una debilidad que tiene el dólar, una debilidad que ha venido teniendo el dólar, ha repercutido de una u otra forma en el mercado de las criptomonedas. Pero también lo interesante de todo esto es que hay nuevas alternativas, hay nuevas formas de, como les digo, de llegar a nuevos nichos de mercado. Por ejemplo, la web 3.0 se está posicionando cada vez más como una de las webs o como una alternativa bastante interesante al momento de poder dar una respuesta a todo lo que tiene que ver con la red descentralizada, con el blockchain, con los NFTs, con la seguridad de las criptomonedas y los protocolos DeFi. Hablando de los protocolos DeFi, tenemos que la plataforma de Tezos indica o da pistas de que todavía no ha habido una explosión total de esto. Pero vamos a seguir hablando, voy a seguir conversando, pero antes vamos a hablar del disclaimer. Todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación. En ningún momento estoy hablando de que vayan y compran una recomendación de inversión en alguna criptomoneda, CFD o nada. Recuerda que todos estos productos financieros son de alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir en algún producto. Tus decisiones de inversión son de tu entera responsabilidad. Vamos ahora directamente a las gráficas, a ver los gráficos que nos dicen. Sé que tenía tiempo, pero hay muchas cosas que se fueron cumpliendo a medida que, no pude participar aquí con ustedes. Entonces, si vemos los gráficos del Ethereum, vemos que se dio este subidón, bajó. Parecía que iba a volver a subir por todas las condiciones del mercado cripto, pero no, evidentemente no fue así. Las criptomonedas básicamente siguieron desplomándose y hoy día están en una lateralización, ¿ok? Están en una lateralización, es decir, si borramos este potencial análisis, esta es una ruptura, ok, sí es verdad, tuvo una ruptura, pero ganó eso, pero sin embargo vemos acá que a nivel más macro, es decir, a nivel mucho más largo plazo, vemos que rebota aquí en estos niveles de precio, vemos que rebotó el Ethereum, por ejemplo, desde 2241 hasta el 2952, luego vuelve a rebotar aquí, esa está muy mal dibujada. La cosa es que estamos dentro de un rango de precio acá, luego intenta, aquí rompe y probablemente llegue a estos niveles de acá abajo, ok, muy probablemente. Cuando digo aquí rompe, acá se dibujó un triángulo, se está dibujando un triángulo, pero una ruptura del triángulo generó el análisis que tenía anteriormente, este análisis que dibujé aquí. Entonces vemos que a nivel macro sí se cumplió, a nivel muy cortoplacista, es decir, esa revalorización cuando rompe esta cuña, este triángulo acá que se estaba formando, el Ethereum tuvo una revalorización de un 20% y después tiene un desplome
que podría haber por los momentos es 17%. Pero lo cierto es que también está dentro de una especie de banderín o un proceso de acumulación con una pendiente ligeramente alcista, muy parecido a lo que nos dibuja también el Bitcoin. El Bitcoin está exactamente o tiene un comportamiento muy similar al Ethereum en estos momentos, con la diferencia de diferencias propias del activo. Por ejemplo, fíjense que este también podría ser un triángulo, rompe el triángulo, llega aquí, pero si lo vemos a un nivel más macro, vemos que el precio del Bitcoin ya llegó a un punto bajo acá, es decir, un punto bastante a un piso. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo que tendríamos que estar atentos a estos niveles, porque si rompe a la baja, el Bitcoin puede venirse abajo. Pero bueno, seguimos en un proceso de lateralización del criptoactivo más famoso del mundo, el Bitcoin. Voy a borrar esto. Este análisis que le hice en la anterior sesión fue porque vimos acá una falsa ruptura, lo dije en el anterior podcast. Luego el precio del Bitcoin, yo dije, bueno, si esto es una ruptura real, hay una corrección, vamos a estipular hasta los niveles de oro de Fibonacci y luego vendría una tercera onda que superaría o debería llegar a la superación de este potencial. Este es un potencial hombro, cabeza, hombro y llegaría a la cabeza anterior. O sea, si lo vemos de ese partón, que no me gusta mucho, pero podemos tener como similitudes o pistas, nos da pistas técnicas. Pero bueno, no se cumplió, evidentemente fue una falsa ruptura. Bajó, descendió más de los niveles de Fibonacci, y entonces llegó a los niveles anteriores en el canal alcista. En el canal aquí en lateralización, es un canal que está lateralizado. Y bueno, te tocaría examinar qué sucede en los próximos días. En los próximos días, porque bueno, vemos que el Bitcoin intenta subir acá, pero dibuja una vela. Esta es una estrella de la mañana bajista y bueno, estamos en estos niveles. De bajar a estos niveles estaríamos dibujando nuevos mínimos y ahí sí el Bitcoin tendría sí que sí llegar a superar estos máximos anteriores si no se quiere ver en una onda o en una confirmación de bear market. Es decir, ¿cuáles son los escenarios? O un escenario de bajista. Los escenarios son: si rompe acá, puede tender de nuevo a este punto y baja, confirmando el patrón bear. El otro escenario sería acá, llega a estos máximos, supera un poco esos máximos anteriores, cae y en este punto sí vendría un proceso de digamos recuperación del precio real. El otro es que continúe dentro de estos rangos de precios como una lateralización con falsas o potenciales falsas rupturas hasta que, bueno, en un momento del trayecto sea roto. Esos son los escenarios que existen en el Bitcoin hoy día. Vámonos con el BNB. El BNB tendría un canal, una acumulación con una pendiente ligeramente bajista, a diferencia del Ethereum y el BNB, pero lo interesante acá, o lo bastante interesante del BNB, de la tercera criptomoneda de mayor capitalización de mercado hoy por hoy, es esto. Rompe este canal, hay un pullback que aquí dibujé. Si vemos y si examinamos con el Fibonacci, es el nivel de oro del Fibonacci, 0.618, está allí en esos niveles y en esos niveles rebota, que además hay una confluencia con los niveles de este canal bajista, es decir, puede haber sido un pullback para continuar su senda alcista. Entonces vamos a ver si es que se acumula acá, o es decir, si hay un proceso de acumulación acá, o realmente llega a este precio de acá o rompe este precio. Si rompe este precio, bueno, podremos verlo en 566. De no hacer este recorrido, puede ser un recorrido. El otro escenario es que sea un recorrido también acumulativo, pero en estos niveles de rango de precio, un poco por sobre el rango anterior, ¿ok? También tenemos que examinar muy bien ese punto, porque si rompe aquí, bueno, podríamos verlo aquí abajo, ¿ok? ¿Qué pasa?
analizando el contexto macro, vemos que si hay una debilidad en el dólar y si hay como un proceso de ver cuáles son las alternativas a nivel financiero, a nivel macro, de que nos proporcionan las finanzas internacionales, vemos que el Bitcoin se posiciona, además de un cambio geopolítico con todo el tema ruso, con todo el tema de Asia y todas las alianzas que han existido, la inflación norteamericana. Entonces, por eso, la perspectiva, ya viéndolo desde un punto de vista macro, desde esa perspectiva, podríamos ver que sí es verdad, puede aquí caer, pero hay una mayor posibilidad de que no lo pase. Hay una mayor posibilidad a nivel macro de que no pase por todo lo que les estoy comentando, ¿ok? Todo lo que les estoy indicando en ese aspecto. Bueno, vamos a seguir viendo el precio, pero analizándolo con las noticias. Por lo menos hay una noticia bien interesante, que es que hay más instituciones están buscando invertir en criptomonedas. Dice la CEO de la fundación NIR. Vemos que NIR es un protocolo que yo he estado averiguando bastante, que me han llamado muchísimo la atención. NIR es un protocolo que permite la creación es como un protocolo para crear o hacer o acrecentar o hacer crecer todo lo que tiene que ver con la web 3.0. Ok, si nos vamos por lo menos al navegador, oye, discúlpenme aquí que hubo un pequeño detalle. Si nos vamos al panel de precios, podemos ver que a largo plazo es una criptomoneda que ha venido revalorizándose bastante. Desde sus inicios de aquí, desde el 12 de octubre del 2020, fíjense todo lo que ha podido, es decir, está en una onda totalmente alcista, ¿no? Vemos que la mayor revalorización fue 2.635%. Entonces, ya en niveles semanales, NIR es un protocolo que me parece muy interesante por el tema de lo que proponen. Entonces, en el próximo podcast voy a tratar de primero narrar todo lo que tiene que ver con NIR, porque sé que les gusta este tipo de contenido, por lo menos examinar las startups o ver más o menos cuáles son las oportunidades de negocio en otras áreas. Todo eso lo quiero examinar con ustedes para que podamos ver nuevas opciones, y yo sé que eso les interesa muchísimo a la comunidad, es decir, muchísimas personas que les interesa también saber las noticias, no nada más relacionadas a la criptomoneda, pero en este caso es una startup, es un protocolo blockchain que tiene una propuesta de valor bastante interesante y que ustedes también se pueden ver beneficiados en muchos aspectos con las herramientas que ellos, digamos, te proporcionan. Entonces, en eso también yo sé por el tema de que les gusta ver exactamente cuáles son las startups que podemos analizar de una mejor forma y cuáles serían los modelos de negocio que tendrían un futuro, como por lo menos el último que hablé fue el Phone as Service, que es contratar, tener empresas que sirvan para alquilar o rentar equipos de telefonía y computación a empresas más grandes, y que esas empresas no tengan que tener un departamento de TIC o un departamento que se encargue de gestionar todo eso, y así abaratarían costos importantes a largo plazo. Entonces, lo interesante acá de este protocolo es lo que ellos proponen, NIR, mejor dicho, y vemos que tuvo un repunte desde 0.5 a $20 por token. Entonces, podemos ver a nivel semanal que puede haber dos opciones: o la moneda, el protocolo como tal, llega a estos niveles para después volver a subir, o por el contrario, llega a niveles medios y sube. Cuando digo niveles medios, viéndolo desde el retroceso de Fibonacci, hay un retroceso más o menos hasta este nivel. Ya esta la dibujé muy pronunciada. Yo siempre busco a nivel de Fibonacci este nivel como mínimo potencial, es decir, si baja más allá de 0.61, de 0.5, ya estaríamos hablando de una tendencia bajista. No me gustaría ver como un rebote próximo, ¿ok? Porque no suele pasar, y lo podemos examinar en otros activos ahorita si quieren ver, pero si baja más de este nivel, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, emprendedores hacks o emprendedoras hacks, puede que
siga descendiendo muchísimo más. Entonces, si desciende a estos niveles, en estos niveles sí sería potencialmente interesante comprar. Ok, por lo que representa NIR como proyecto. Entonces, en el próximo podcast vamos a examinar este proyecto. También vemos el tema, por lo menos, fíjense aquí que les dije de este es un Cake, que es un protocolo que me gusta muchísimo. Acá Cake estaba lateralizado, duró bastantes semanas lateralizada, intenta superar estos mínimos para llegar y quizás lateralizarse acá o subir. Este es un protocolo DeFi, es el token nativo de PancakeSwap, que además es propiedad de Binance, pero en el lado de DEX o de otras inversiones, que es un protocolo de finanzas descentralizadas bastante interesante, que lo podemos examinar. Voy a hacer un tutorial en próximos podcasts para que puedan ver mejor cómo se maneja. También quiero dar tutoriales y quiero dar toda una serie. Esto sí va a ser más que nada enfocado en YouTube, porque lo pueden ver. Tutoriales en cómo manejar Binance, cómo funciona el protocolo Cake, PancakeSwap y todo lo que tiene que ver referente con el DeFi, entre otras cosas. Bueno, pero lo cierto es que fíjense acá. Acá, fíjense aquí, esto llega hasta este nivel de FIBO, perdón, vamos a ponerlo en día para que se pueda ver de mejor forma o de una forma mucho más certera los rebotes, ok, a nivel diario. Esta moneda toma un rally alcista más o menos en marzo del 2021. Primera onda, segunda onda, tercera y quinta onda alcista, ¿no? Acá en esta podría pensarse que toma una corrección ABC y sigue subiendo, pero no. Fíjense que una vez superado estos niveles, el activo se fue mucho más abajo y ya aquí pierde todo el valor que ganó en un momento y vuelve de nuevo. Aquí tendría que recuperar todo esto que perdió, o sea, terminaría en el mismo punto de partida. Entonces, cuando sucede esto, que en estos niveles intentó hacer un rebote pero no lo logró, ya si sigue bajando estaríamos en presencia de un fenómeno bajista. Ok, por lo menos acá vean esta vela. Claro, estamos hablando de un activo bastante volátil, bastante inmaduro, es decir, que tiene muy poco tiempo en el mercado, en un sector que apenas está comenzando, que apenas está abriendo los ojos. Tiene comportamientos mucho más agresivos que, por ejemplo, Netflix o, por ejemplo, acciones, pero tiene comportamientos de esta forma. Es un protocolo interesante. Aquí vuelve, yo digo, bueno, aquí marco niveles de 0.68, 0.68. Aquí ya estaba haciendo un análisis un poco más armónico, fíjense, es decir, los niveles de 0.618 es este, que yo lo marqué aquí con 0.618, 0. Si baja estos niveles, vamos a verlo más abajo. Si supera este nivel, probablemente el activo hubiese podido seguir creciendo, pero no pasó así. Entonces el activo llegó abajo y está ahorita más bien luchando en un punto importante, a ver si sube o si baja. Ok, por ahora el momento o el punto más bajo del activo sería aquí los $5. Ok, estaríamos hablando de un 50% menos de los valores actuales. Y eso no me, o sea, habría que ver si hay inyección de capital en este punto. Bueno, ahora vamos a ir a los índices para ver a Netflix. Netflix es el que está dando de qué hablar hoy día en todo lo que tiene que ver con con las acciones. Okay. Bueno, las acciones o la bolsa del S&P 500 pareciera en estos puntos que va a tener más bien una caída y puede llegar, es decir, si rompe este punto podríamos verlo en niveles bajos acá, ok, acá abajo. Es decir, pareciera que al no superar el máximo anterior, en este máximo que está acá, estaríamos hablando de otra. Esto fue una corrección, podríamos hablar de otra corrección que quizá, esto es quizá porque nada en los mercados es, teóricamente hablando, podríamos verlo en niveles aproximados, ya les voy a decir.
en niveles aproximados de voy a traer de acá a acá. ¿Por qué ese nivel? ¿Por qué ese nivel? Bueno, porque ese nivel primero concuerda con esta corrección, y esto es, si no es una corrección más pronunciada y más bajista, porque puede ser una corrección mucho más bajista. Esto fue una primera corrección, recuperó. Si este escenario que se plantea no termina siendo tan bajista como este, bueno, evidentemente vamos a ver el índice recuperado. Pero en caso contrario, si rompe esta cuña bajista y supera estos mínimos anteriores, que son los mínimos anteriores más próximos, veríamos el índice mucho más abajo, por lo menos en los niveles de 3.900, más o menos en los 3.000, en los 4.000, entre los 4.000 y 3.940. Ok, después de haber tenido una potencial, haber dibujado una potencial recuperación en 4.642. Ahora, esta cuña concuerda con estos niveles de acá abajo. O sea, si extrapolamos todo esto y lo ponemos así en perspectiva, vemos que más o menos aquí en este punto, esta línea que dibujé, perdón, disculpen ya, más o menos entre este punto y este punto, aquí en esta línea, podríamos estar viendo la corrección hasta este punto, es decir, que el precio llegue hasta acá. Si el precio no supera y baja más, podemos verlo en este nivel, en estos niveles de acá. Ahora, de no ser así, el precio podría superar este máximo anterior y superar incluso este máximo anterior. Estaríamos hablando de una revalorización de 16-17% en el índice S&P500. Lo cierto es que, evidentemente, si vemos que ciertas acciones importantes de la bolsa caen, eso repercute en el precio del S&P500, igualmente con el Nasdaq, ¿ok? Que es el US Tech. El US Tech está igual, muy parecido el comportamiento en cuanto al S&P500. Si vamos al Dow Jones, el Dow Jones sí continúa o incluso llegó a esos máximos anteriores. Se puede pensar que superaría esto, o sea, habría que ver cómo se comporta por lo menos el tema de algunos indicadores macroeconómicos. Bueno, el tema de la recuperación de los empleos generó que este es un índice industrial y bueno, repercutió en que el Dow Jones llegara a un nuevo máximo ATH, que es 71. Allí, bien interesante. Vean la correlación que existe positiva entre el S&P500, es muy parecido al Nasdaq, pero el Dow Jones es muy poco parecido a los otros dos índices en cuanto a comportamiento. Ahora vamos con la acción de Netflix. Muchos inversionistas o personas que hablan o analistas recomendaron, no, Netflix va a seguir subiendo. Netflix es una acción súper certera y bueno, resultó que no fue nada de lo planteado, o sea, absolutamente nada de lo planteado. Aquí vemos que al Netflix a nivel semanal vemos una caída impresionante de un 70% desde máximos. Esta caída puede parecerse a Bitcoin o a cualquier otra cripto, pero estamos hablando de acciones, estamos hablando de ciclos en acciones que son un mercado muchísimo más maduro. Entonces esto nos da pista de que si un activo baja un 100%, por lo menos en las criptomonedas, eso no es algo anómalo, es algo anómalo en condiciones normales, pero es algo que puede pasar, ¿ok? Y ha pasado con Netflix. Ok, miren a Netflix, esta gran caída que ha tenido desde el 15 de noviembre del 2021, después viene el 3 de enero del 2022 y bueno, esta semana ha sido terrible para Netflix, terrible. Está llegando a niveles de precios de enero del 2018. Es decir, todo este recorrido de 218%, 200 barras, 1400 días, se está llegando al mismo punto en 180 días, muchísimo menos, y bajando un 68%, 70%. Ahora vamos con PayPal, que también es una opción que
se vio o se ha visto afectada. Ok, vean la correlación que tiene Netflix y PayPal. Impresionante. Llegó a niveles máximos álgidos en julio del 2021 a 310. Hoy día está en 88. Yo no diría compren ni vendan, sino que viendo así en perspectiva, pareciera que aquí es un buen punto con margen de seguridad de que esta acción pueda tener acá, porque pareciera que esta acción, por lo menos la de PayPal, pueda tener una recuperación importante y dar buenos retornos, porque bueno, estamos cumpliendo con un margen de seguridad debido a una caída de un 70% también, y este es un punto en donde en algún momento de enero, febrero del 2018 estuvo allí, cayó, ha tenido varios puntos, y ni siquiera ha llegado a este punto todavía, es decir, puede caer un poco más, y en la corrección más pronunciada, no sé, la corrección más pronunciada fue esta, pero hubo una pequeña corrección por allá por entre el enero del 2020 y marzo del 2020, también hizo un piso allí, entonces podríamos estar viendo un punto importante de recompra de la acción PayPal en estos momentos. Ahora lo que quiero vislumbrar acá es algo. ¿Se acuerdan cuando estuve hablando muchísimo que la burbuja, una potencial caída de la bolsa, incluso se vinieron abajo todas las criptomonedas? Bueno, ya las acciones están dando lo mismo. Este crecimiento fue muy vertical, muy inorgánico. Hubo un montón de políticas monetarias, fiscales, etcétera, que no cumplían con a cabalidad, no vislumbraban la realidad económica de Estados Unidos, sino que con la impresión de dinero y la recompra de bonos de deuda de empresas pasa este tipo de cosas, porque los mercados financieros son los que absorben toda esa masa monetaria, suben los precios de las acciones, pero luego llega al nivel real de precio de esa acción en el momento actual. No estoy diciendo que no pueda seguir creciendo, sino que el valor o lo más aproximado al valor real actual es 86 por acción en PayPal y 213 por acción en Netflix, después de haber llegado a 700. Bueno, emprendedores hacks, este fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de este episodio. Acá pueden ver, examinar los gráficos. Espero que puedan llevárselo mejor y recuerda suscribirte, compartir. Si quieres o deseas otro tipo de contenido, puedes visitar a emprenderhacks.com o dejármelo en los comentarios. Oye, me gustaría poder examinar este otro tipo, o que tú puedas examinar este otro tipo de activos, este otro tipo de información. Sería de muchísima utilidad para la comunidad y para que crezcamos juntos. Gracias, recuerda escucharme en Apple Podcast, iVoox, Spotify, Anchor y Google Podcast. Nos vemos en la próxima semana, emprendedores hacks.